Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Puede leer con nosotros en la pantalla los versos que vamos a ver hoy. Solamente serán 3 que vamos a leer y luego estaremos orando y después enseñando estos versos. Hebreos capítulo 1, verso 1 hasta el 3. ¿Lo tenemos? Leemos y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este privilegio que me concedes el día de hoy en poder exponer las Escrituras a mis hermanos. Ayúdame, guíame para que de una forma clara exponga, enseñe y mis hermanos aprendan tu palabra y sobre todo lo practiquen y lo practiquemos en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, siéntense, hermanos, muy amables. Hermanos, algunas veces me preguntan que cuándo voy a abordar algún tema en la iglesia. Personas me han preguntado: pastor, ¿cuándo vamos a abordar tal tema en la iglesia? Y entiendo que algunas personas me dicen eso porque dicen, vamos verso a verso en Hebreos y de ahí a que lleguemos a un tema X donde quizás el pastor debería de enseñar algo a nuestros hijos o a nuestro matrimonio o algo de las finanzas, o quizás algo de liderazgo de la iglesia. Como que hay personas que a veces quisieran como una prédica, digamos, como a mi gusto. El día de hoy quisiera yo, qué bueno sería que Dios me hablara a mi corazón acerca de esto que yo necesito en estos días. Pero quiero decirles, hermanos, que tengamos paz, porque la predicación expositiva contiene todo. La predicación expositiva, hermanos, contiene todo lo que usted como cristiano necesita. Hay enseñanza, hay doctrina, hay consejería, hay enseñanza para la iglesia, para el liderazgo, teología, temas familiares, temas. La prédica expositiva, hermanos, lo abarca todo. Entonces, no estén con ese pendiente de pensar que a lo mejor en este sistema donde vamos verso a verso no se está cubriendo un tema X o no se está hablando de un tema Y. Ponga atención en esta serie de Hebreos que solamente tiene 13 capítulos. Vaya poniendo atención y ya va a ver cómo vamos a hablar de todo. De todo. Un libro de la Biblia, un verso de la Biblia, un pasaje que exploremos se presta para que hablemos de todo y de cualquier tema. Entonces tenga paz con eso. La predicación expositiva es la más sana que puede existir para una iglesia. Es la forma
más eficaz de que todos nos nutramos y estemos bien enseñados en las Escrituras. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, vimos la introducción a esta serie de los Hebreos. Hoy ya vamos a comenzar el análisis. La semana pasada no analizamos en sí ningún pasaje de Hebreos, pero el día de hoy vamos a analizar estos 3 versos que leímos al principio. Le puse por título lo que aparece en pantalla: la palabra final de Dios. La palabra final de Dios. Irónicamente, el día de hoy es nuestro primer sermón. Se debería de llamar como la primera palabra de Dios, ¿no? Porque vamos a comenzar el estudio. Pero lo titulamos la palabra final con un propósito, que es lo que el autor de Hebreos quiere transmitirnos en esta porción. Y espero que conforme yo avanzo nos vaya quedando claro por qué lo titulamos así, que usted al final pueda decir: ahora entiendo por qué a esta porción le podemos llamar la palabra final de Dios. Estos 3 versos, hermano, que leímos, dicen los expertos en griego que son una de las porciones más hermosas del Nuevo Testamento, junto con Juan 1:1. Son porciones que están en un griego en donde el autor se esforzó por buscar las mejores palabras. Es decir, no comenzó a redactar simplemente echando mano de cualquier palabra, sino que este hombre, el autor de Hebreos, se cree que tenía dotes en la oratoria, y cuando se dispuso a hablar acerca de Jesús o a escribir estas partes del sermón, porque dijimos que Hebreos fue un sermón, buscó entonces entre las palabras más hermosas del griego algo que estuviera a la altura de lo que él iba a comenzar a describir, porque él va a comenzar a describir al ser más hermoso del universo, al ser más bello del universo, más poderoso del universo, que es Cristo Jesús. Y entonces él quiere buscar unas palabras que estén a la altura de este ser del que él nos va a hablar en estos 3 versos. Veamos el verso 1, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo primero que el autor de Hebreos menciona, hermanos, es la palabra Dios, Theos en el griego. Recordemos que esta carta está dirigida a hebreos, gente que sabe de Dios. Ellos conocen a Dios. Son personas que han sido instruidos en la Torá, en el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento. Y cuando a ellos se les habla de Dios, inmediatamente dicen: nosotros conocemos a Dios, nosotros somos los hebreos. Dios, el Dios del que nos está hablando el autor de Hebreos, es el Dios de Israel. Es uno de los títulos que se usan muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces el autor lo que hace es engancharlos con esta palabra, Dios, para entregarles un mensaje y llevarlos a Jesucristo. Y es que lo que este pueblo conoce de Dios, solamente lo conoce porque Dios en su misericordia ha decidido revelárselo a ellos. Si nosotros sabemos algo de Dios, cualquier cosa que sepamos de Dios, solo lo sabemos porque Él ha decidido decírnoslo. No hay forma de que nosotros conozcamos a Dios fuera de lo que Él nos pueda enseñar de Él a través de su palabra. Personas han usado la ilustración de un velo para hablar acerca de la revelación de Dios. Y la ilustración va más o menos así. En esta ilustración se ve a Dios detrás de un velo, los seres humanos del otro lado, y los seres humanos es imposible para ellos recorrer el velo para poder ver a Dios. Solamente Dios, que está del otro lado del velo, puede en su gracia recorrer el velo y dejarse ver por Dios.
Y eso era lo que Dios había hecho con el pueblo de los hebreos, por su misericordia, no porque fueran mejores, dicen Deuteronomio 8, ni más especiales que otros pueblos, ni más grandes, ni más poderosos, sino por su misericordia Él recorrió el velo y se dejó ver. Los deístas, el deísmo son personas que creen en un creador que explica la creación, pero los deístas no son cristianos, simplemente creen en un creador, pero la teoría de ellos es que Dios un día creó todo y después de crear todo se fue muy lejos y no tiene comunicación con su creación. Algo así como el relojero que hace un reloj y le da cuerda y lo deja funcionando a expensas mismas del reloj sin volver a tener ninguna relación con el reloj. Sin embargo, las escrituras nos dejan ver que Dios es el creador, como dicen los deístas, pero que va más allá de eso, porque en realidad Dios es un Dios creador que tiene relación con la creación. Dios tiene relación con su creación. A pesar de que nosotros somos tan infinitamente inferiores a Él, porque Él es el Dios creador, dice la Biblia que Él se humilla al mirar desde los cielos hacia la tierra y tiene una comunicación con nosotros, con su creación. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Dios, lea lo que sigue, habiendo hablado. Dios habiendo hablado, es decir, Dios ha tenido comunicación con su creación. Y aquí el autor, hermanos, cuando habla de que Dios ha hablado, se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía el propósito de preparar todo para la venida de Cristo, ¿ok? La venida del Señor. Todo apuntaba hacia el Señor, ya fuera profecía, ya fueran símbolos, fueran leyes, cualquier otra cosa del Antiguo Testamento. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que Dios lo usó como un escenario para preparar todo para la venida del Señor. Creo que tenemos calor. ¿Está muy caliente? Sí. Por favor, hermanos, ayúdenos que tenemos calor. En el frío, pero tenemos calor. ¿Cómo Dios ha hablado, hermanos? Dice que Dios ha hablado de muchas maneras por los profetas. Aquí vamos a poner atención a un punto, porque el libro de Hebreos es un libro que habla mucho del sacerdocio, mucho acerca del trabajo de los sacerdotes, pero el autor comienza por hablar y mencionar a los profetas. En el Antiguo Testamento, hermano, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta tenían su diferencia. El sacerdote era el que hablaba a Dios en nombre de los hombres, era el que expiaba los pecados del pueblo. El sacerdote iba delante de Dios e intercedía por el pueblo. Pero el profeta hacía lo opuesto. El profeta iba delante de Dios, recibía el mensaje de Dios y llevaba el mensaje al pueblo. Y eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas. Dice, hablando de muchas maneras por los profetas, ¿cómo? Muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? Tenemos 39 libros. Dios habló muchas veces, de muchas maneras a los hombres. Esta expresión de muchas maneras quiere decir que les daba visiones, que les daba parábolas, que les daba símbolos, que el Antiguo Testamento contiene diferentes tipos de literatura como narrativa, poesía, doctrina, moral, etc. Dios estuvo en el Antiguo Testamento, hable y hable y hable al pueblo. Por 1500 años, 39 libros, diferentes tipos de comunicación. Es más, algunas veces los profetas, hermano, hasta dramatizaban su enseñanza, con tal de que el pueblo la comprendiera. Por ejemplo, si quiere tome nota de estos pasajes y los ve en casa. En Primera de Reyes 11, 29 al 31 dice que Ahías, el profeta Ahías, se compró una capa nueva y cuando iba a hablar acerca de la división del reino, se quitó su capa y la cortó en 12 pedazos.
y tomó 10 pedazos y se los dio a Jeroboam, porque se iba a quedar con 10 tribus. Es decir, los profetas algunas veces hasta entraban en esta situación de hacerlo dramático, de representarlo de una forma. En Ezequiel 4:1-3, en una ocasión Dios le dijo a Ezequiel que construyera una maqueta, una reproducción a escala de la ciudad de Jerusalén y que comenzara a hacerle la guerra. Haga usted de cuenta como con soldaditos, como cuando los niños están jugando con sus soldaditos. Y Dios le dice a Ezequiel, ponle un sitio a la ciudad, porque estaba hablando de que esta ciudad iba a ser sitiada por los babilonios y iba a ser conquistada. Y es un mensaje de advertencia, pero el profeta estaba actuándolo. A Jeremías, en Jeremías 13, del 1-9, en una ocasión, Jeremías compró un cinto nuevo y el Señor lo mandó a enterrarlo, a ponerlo en un lugar para que el cinto se pudriera. Eso está en Jeremías 13, del 1-9. Y lo que el Señor quería representar con eso era la inutilidad de Israel. El cinto era algo que Jeremías llevaba pegado al cuerpo, algo cercano, y lo utilizaba para ceñir sus lomos, pero una vez que lo puso a podrir y lo sacó podrido ya no servía, ya era inútil. Y lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel era, así como Jeremías tiene intimidad con su cinto y lo tiene muy cerca de sí, así también ustedes yo los tenía cerca porque son mi pueblo, pero ahora me resultan inútiles, porque lo que habían hecho era volverse a la idolatría. Claro que estas dramatizaciones, hermano, eran mandadas por Dios. En su tiempo tenían su propósito. El día de hoy, los pastores cuando se ponen a hacer dramatizaciones, hermano, caen en lo ridículo. Porque a veces se basan en pasajes como estos para subir su motocicleta al stage o para vestirse de payasos para dar una ilustración. Pero la realidad es que uno ve en internet que circula cada cosa y dice, no, pero si tal profeta lo hizo, sí, pero es que Dios habló de esa manera en aquel entonces antes de Cristo y utilizó estas dramatizaciones. Pero hoy nosotros tenemos el Evangelio, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y con vergüenza lo digo, que en su momento quizás hasta yo caí en ese ridículo, no antes de reformar la iglesia. Pero cuando nosotros como pastores tenemos las escrituras, hay tanto de qué predicar como para ponernos, hermano, a dramatizar nuestras enseñanzas con tal de quererlas hacer interesantes o llamar la atención de las personas. Y en internet circula de todo. Yo creo que usted alguna vez se ha cruzado con ese tipo de payasadas. Y ¿sabe qué es lo impresionante? Lo impresionante es que la audiencia que está ahí aplaude ese tipo de cosas. Y muchas veces pues es culpa del falso maestro, ¿no? Porque el falso maestro está enseñando mal y la gente pues está aprendiendo mal y creen que eso es de Dios. Muchos pastores predican como los pericos, ¿no? Los pericos hablan, pero usted sabe que no tienen entendimiento de lo que están diciendo. Solamente están repitiendo algo que aprendieron. Y la audiencia aplaude como focas. Porque si no ha visto que las focas aplauden, pero las focas no saben ni por qué están aplaudiendo. Así que el pastor predica como perico sin entendimiento y la audiencia aplaude como focas sin entendimiento también. Es una pérdida de tiempo total, no se está llegando a ningún lado en el conocimiento de las escrituras. Dice, el autor de Hebreos, hermano, tiene algo en mente. Él está preparando el camino hablando del Antiguo Testamento, porque lo que quiere decir es, aunque el Antiguo Testamento es hermoso, el Antiguo Testamento es hermoso, las historias de David, por ejemplo, las historias de los reyes, las historias de José, las historias de la creación. ¿A cuánto le gusta leer el Antiguo Testamento? Por lo menos lean Abdías, que vimos hoy que es el más corto. Es hermoso, es autoritativo, es importante, pero el autor de Hebreos lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento es fragmentario. Se utiliza la palabra fragmentario para no utilizar la palabra incompleto, pero es lo mismo, está incompleto. Ya le voy a explicar por qué está incompleto. Pero lo que el autor de Hebreos está queriendo decir es que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, fue hablando como de una forma en porciones.
Por ejemplo, en Génesis nos enseña algo, en Éxodo nos enseña otra parte de la revelación, en Levítico nos enseña otra parte de la revelación, y así poco a poco se va progresando en el libro, en el Antiguo Testamento, y va uno comprendiendo poco a poco lo que Dios quiere decir. Dios tiene una palabra final, pero el Antiguo Testamento está solamente preparando el camino para que se llegue a esa palabra final. Entonces, cuando se dice que el Antiguo Testamento es fragmentario y que esa es la verdad que el autor de Hebreos quiere enseñar, no estamos diciendo que lo que el Antiguo Testamento enseña no es verdad. Sí, es verdad de Dios. Lo que estamos diciendo es que no es la verdad completa. Es completamente verdad. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es completamente verdad, pero no es la verdad completa. Es un juego de palabras que significan dos cosas diferentes. Porque si fuera toda la verdad completa, entonces no necesitamos el Nuevo Testamento. Pero como no es toda la verdad completa, aunque es completamente verdad, estamos avanzando hacia una palabra final de Dios. Verso 2. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo habló antes a los padres? Habló de muchas maneras, muchas veces, por medio de los profetas, visiones, parábolas, profecías, sueños, hasta dramas. Antes, pero ahora, dice en el capítulo 2, ahora nos ha hablado por el Hijo. Es decir, esa revelación progresiva que se fue completando poco a poco en el Antiguo Testamento ha llegado a su culminación. Porque ahora Dios nos ha hablado directamente por medio del Hijo. ¿Qué fue el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue como la introducción para prepararnos a todos para llegar a Cristo. Si usted lo quiere entender de una forma, digamos que es como cuando un niño nosotros lo comenzamos a educar. Por lo general, ¿cómo comenzamos a educar a nuestros hijos cuando están bien tiernitos? Con libritos de dibujos. Los libritos contienen dibujos. Y conforme ellos van creciendo y llegan a cierta edad, digamos 2 años, no saben leer, 3 años, le enseñas libros de dibujos que no tienen letras. Pero luego ellos comienzan a leer sus primeras palabras y los libros contienen frases bien cortas como mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Y entonces en ese proceso después se le enseña a los niños las vocales, el abecedario y todo tipo de ciencias que son buenas para nuestra educación. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo es que Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y todo eso era una preparación, porque hoy ha decidido hablarnos por el Hijo. Es como si primero cuando vamos al Antiguo Testamento y abrimos el Antiguo Testamento es como que estamos estudiando en un libro de dibujos el tema de la creación. ¿Cuántos aman la historia de la creación? Los niños aman la historia de la creación. Pero luego nos introduce a las vocales y nos dice, pero todo esto que era hermoso tuvo un problema, que el hombre desobedeció a Dios y ya nos está introduciendo a las vocales en nuestra formación, en nuestra educación como cristianos. Y va a haber un redentor que va a venir a solucionar este problema que la caída provocó. Porque ahora, por haber caído Adán, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y uno entiende eso. Y entonces nos introduce al abecedario y nos lleva a libros pesados como Isaías, como Jeremías, donde nos comienza a hablar de un Mesías que va a venir y de un nuevo pacto que se va a hacer, por medio del cual todo aquel que crea puede ser salvo. Y todo va bien, vamos de los dibujitos a las vocales, al abecedario y vamos avanzando, pero sigue siendo fragmentario porque todavía no está terminado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? El Hijo es la culminación de todas esas profecías, porque los profetas lo que dijeron del Hijo fue en parte. En parte, por ejemplo, Isaías nos dice en 7:14 que nacería de una virgen. Bueno, ya tenemos un dato, muy bien, se va armando el rompecabezas. Miqueas 5:2 nos dice que nacería en Belén. Vamos entendiendo más, se va armando un perfil del Mesías. Daniel 9:24 al 27 profetiza
el tiempo de su nacimiento, más o menos el tiempo de su crucifixión de una forma exacta, cuando dice que iba a entrar sentado en un asno a Jerusalén, y da la fecha después de las 70 semanas. Y se puede calcular después de las 70, esta profecía de las 70 semanas del nacimiento de Cristo. Y Jonás nos habla, cuando está dentro del pez, de la resurrección de Cristo. Jonás 1:17, Mateo 12:40. Ajá, pero eso no está completo. Eso, todo es preciso, todo es verdad, pero se necesitan las partes unas con otras para poder ir armando la idea. Todo estaba relacionado con una persona, pero solamente esa persona, con su venida, podía completar esa revelación. Entonces le quiero aclarar algo: cuando decimos que Cristo es la palabra final de Dios, no estamos diciendo que Dios no nos sigue hablando por medio de su palabra. ¿Tenemos claro eso? O sea, Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Usted puede abrir su Biblia en Salmos y Dios le habla. Usted puede abrir su Biblia en Mateo y Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Pero tenemos que entender que cada vez que leemos la palabra, Dios ya ha dado una palabra final. Y esa palabra final es Jesucristo. Porque lo que hicieron los profetas, se imagina, los profetas decían cosas que ellos mismos no entendían. Cuando Isaías profetizaba cosas del Mesías, él mismo decía: yo estoy escribiendo esto porque es como el Espíritu me está moviendo a hacerlo, pero ¿cómo va a dar a luz una virgen? ¿Ok? Ellos captaban fragmentos de la mente de Dios. Los profetas captaban fragmentos del mensaje. Y cuando se empieza a poner todo junto, el Antiguo Testamento está lleno de profecías que detallan la vida de Jesucristo de una manera asombrosa. Pero el detalle es que eran porciones. Cristo no trajo porciones de la mente de Dios. Cristo es la mente de Dios. Eso es lo que tenemos que entender cuando decimos que Él es la palabra final. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, porque también hubo, como por ejemplo Juan el Bautista, trajeron la revelación total de Dios. Lo que trajeron fue fragmentos. Cristo es la revelación total y final del Señor. Esto es lo que estamos aprendiendo aquí en Hebreos. Él es la verdad total de Dios. No tenemos ya un mensaje fragmentado. En Cristo lo tenemos todo. Él es la palabra final. Seguimos analizando ahí el verso 2. Hay una frase muy interesante que dice: a quien constituyó heredero de todo. ¿Okay? Habla de su grandeza, habla de quién es Cristo. Es un concepto muy grande en las Escrituras cuando se dice que Cristo es el heredero de todo. Alguien escribió algo magistral, creo que lo he compartido en el pasado, pero vale la pena para que nos demos cuenta qué queremos decir cuando decimos que Cristo es el heredero de todo. Leo. Dice así, dice: Jesucristo vino del seno del Padre al seno de una mujer. Vino de lo divino a lo humano, para que nosotros pudiéramos ir de lo humano a lo divino. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nació de una virgen en contra de las leyes de la naturaleza. Vivió en pobreza, lo criaron en la oscuridad, y solo una vez en su niñez cruzó los límites de la tierra donde nació. No tuvo riquezas ni influencia, tampoco tuvo formación o educación en las escuelas seculares. Sus familiares eran del montón. Sin embargo, en su infancia asustó a un rey. En su niñez dejó perplejos a los sabios doctores. Como adulto gobernó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas y silenció el mar para poder dormir. Sanó multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo contienen miles de libros escritos sobre él. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado material para miles de canciones que se han escrito sobre él, para él y por él. Nunca fundó una universidad, pero tiene más estudiantes que aprenden sobre él que todas las universidades del mundo juntas. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo. Es cordero y es león, es el principio y el fin, es el verbo y el amén, es Jesús de Nazaret.
Estas palabras nos dan un esbozo, una pequeña idea de qué quiere decir la Biblia cuando dice que Jesús es el heredero de todo. Dios le entregó todo el dominio, todo el poder, toda la gloria al Hijo. Y ese es el mensaje que nos está transmitiendo el autor de Hebreos. Y por si no nos queda claro, continúa diciendo, por quien asimismo, ahí en el 2, hizo el universo. Es heredero de todo y también es el agente creador de Dios, por medio del cual Dios hizo el universo. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él, o sea Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, escuche, fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él, porque es que Él es el heredero de todo delante del Padre. Alguien dice, I don't know, no sé si la exégesis es correcta de este verso Colosenses 1:16. Bueno, veamos Juan 1:3, donde sabemos que está hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo Jesús. Estamos hablando de un hombre real, de un hombre histórico que existió hace 2000 años. No estamos hablando de un mito. Los intelectuales han tratado de mitificar a Jesucristo, pero la historia ha dado fe y legalidad que Jesucristo es muchísimo más real e histórico que grandes hombres de renombre como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros filósofos o guerreros como Alejandro Magno, etcétera, que fueron personas aún antes de Cristo. Y Él es el creador. Cuando nosotros leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el designio soberano de comenzar a crear fue el designio del Padre. Por eso la palabra hebrea es Elohim, Dios. Pero el agente creador, el que llevó a cabo el trabajo, es el Hijo. Por eso podemos entender que es correcto decir el Padre creó todo. Cuando tú dices el Padre creó todo, tú estás diciendo la verdad. Y cuando tú estás diciendo el Hijo creó todo, tú también estás diciendo la verdad. Porque fue designio soberano del Padre comenzar a crear, pero Cristo es el agente creador, es el que llevó a cabo la creación. Dice Juan 1:3, nada fue hecho sin Él. Y todo lo que es, existe por Él y para Él. Ese es Jesucristo, hermanos. Alguien dirá, un hombre, porque estuvo aquí en el mundo como un hombre en un cuerpo de carne, ¿tiene esa capacidad? Claro, porque recordemos que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 3, cuando comienza ya a describirlo como la gloria de Dios, de la misma sustancia del Padre. Él hizo, hermanos, la creación. Por eso es tan grave rechazar a Jesucristo. Cuando una persona rechaza a Jesucristo es, como dice Jeremías, como una vasija rebelándose contra el alfarero. ¿Se imagina lo incoherente que es eso? Para que se dé una idea, hermanos, de lo majestuoso de Cristo, le voy a comentar un poquitito acerca de lo majestuosa de la creación. El Sol mide 1.4 millones de kilómetros de diámetro. Es algo que en nuestra mente no lo podemos concebir, pero en él caben 1.2 millones de planetas Tierra, o en su defecto 4.3 millones de lunas. Así de grande es el Sol. Sin embargo, existe una estrella, los científicos han descubierto muchas otras estrellas, obviamente, y constelaciones. Hay una estrella que se llama Centauro, que es un sol también, y que es 5 veces más grande que nuestro Sol. Y alguien diría, wow, ¿de dónde salió eso? Todo eso salió del designio de Dios, y fue Cristo el que lo llevó a cabo materialmente. Por eso a mí me ofende muchísimo cuando alguien pone a Cristo al nivel de otros hombres. A mí me ofende. Yo sinceramente en esta doctrina de la cristología tengo un celo especial por Cristo. Porque en las Escrituras he descubierto
que Cristo es el heredero del universo, el creador del universo, y vamos a ver que también el sustentador del universo. En las universidades hoy comparan a Cristo con Mahoma, con Gandhi, con Buda. Es una ofensa para Cristo. ¿Cómo pueden comparar al creador del universo con estos hombres mortales? Es blasfemo. Personalmente lo tomo muy a pecho cuando los musulmanes mencionan a Cristo y dicen, la paz sea sobre él. Y alguien dirá, ¿y por qué lo toma a pecho? Lo tomo a pecho porque también dicen lo mismo cuando mencionan a Mahoma. La paz sea sobre él. Y ponen a Mahoma y ponen a Cristo en el mismo nivel. Y eso es blasfemo, porque Mahoma lo único que era un pecador más. Pero Cristo es Dios. Por cierto, los países musulmanes prohíben, ¿verdad?, el cristianismo en sus países. Irónicamente, países como este, que son países bendecidos por Dios, que proporcionan libertad de culto, no los persiguen, sino que los dejan construir sus mezquitas. No sé si ve la contradicción. O sea, si tú eres cristiano y vas a un país musulmán y quieres poner una iglesia, te matan. Pero si ellos llegan aquí exigiendo derechos y pueden construir sus mezquitas, etcétera, no pasa nada porque tienen libertad de religión. Y alguien diría, ¿dónde está la injusticia? La injusticia está en que ellos son los intolerantes, no los cristianos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú no puedes decir nada malo de Mahoma a nivel público, a nivel político, porque es políticamente incorrecto. O sea, un político no puede decir absolutamente nada malo de Mahoma, porque es políticamente incorrecto, pero puede blasfemar de Cristo y no hay problema. ¿Okay? Porque mucha gente no entiende verdaderamente quién es Cristo y ponen a Cristo al nivel de estos otros filósofos o religiosos o creadores de sectas. Vamos al verso 3, hermanos. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí ya comienza la descripción teológica pesada acerca de quién es Cristo, que se parece mucho a Juan 1:1. Una teología fuerte, porque lo que está diciendo es que es el resplandor de su gloria. Obviamente la gloria, nadie puede estar ante la gloria del Padre porque es fulminado. Jesucristo es una especie de gloria mediadora donde nosotros, dijo él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es como que Jesucristo es como la manifestación de la gloria del Padre, que en lugar de consumirnos, nos santifica y nos hace dignos de podernos acercar al Padre, porque ese es el mensaje de Hebreos. Acérquense, vengan confiadamente, pero háganlo por medio de Jesucristo. Él es la imagen de su sustancia. El término griego que se usa aquí es algo que se utilizaba para hacer una impresión en un papel, en una cera. Se ponía un anillo, un sello y se imprimía. Y entonces ese sello era exactamente igual que el objeto. Y eso es lo que está queriendo decir el autor de Hebreos. El autor de Hebreos está diciendo es que Jesucristo es exactamente igual al Padre en esencia. ¿Ok? Todos los atributos del Padre están sobre él. Jesucristo es la reproducción exacta de Dios, la misma imagen de Dios, la misma esencia de Dios. Y eso lo comprobamos también en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, vamos a verlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en él, es decir, Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Todos los atributos del Padre. Por eso cuando decimos que el Padre creó todo y cuando decimos que el Hijo creó todo, estamos diciendo la verdad. ¿Qué más? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo las hereda, no solo las crea, sino que las sustenta. Y esto quiere decir que en el decreto de Dios,
No quiere decir que Cristo corre de un lado para otro, ¿verdad? En el universo como un agente cósmico que se desplaza a la tierra y arregla porque la tierra estaba a punto de perder su inclinación, y luego corre al sol porque el sol está despidiendo rayos gamma o no sé qué. No, sino con la palabra de su poder. Él lo sustenta todo. Es un decreto a través de la cual Él sustenta todo. Esto quiere decir, hermanos, que si en un momento determinado Jesucristo no sostuviera el universo sería destruido. Habría una especie de explosión, algo sucedería y el universo dejaría de ser. Las leyes del universo dejarían de funcionar. Hay leyes que Dios estableció que si dejaran de operar o se volvieran locas, todo sería un caos total. Por ejemplo, si ahorita mismo dejara de existir la ley de la gravedad, todos comenzaríamos a flotar hacia el espacio exterior. A algunos le costaría más a la gravedad que a otros, pero a todos nos acaba llevando, ¿sí? Y eso sería, hermanos, un caos para nosotros, porque no podríamos tener el control sobre nosotros. La Tierra tiene una inclinación de 23 grados sobre su eje, que son exactos, porque si varían siendo más o siendo menos, la Tierra se congela o la Tierra se quema. La distancia entre la Luna y la Tierra tiene que ser exacta también, porque si varía, los océanos pueden invadir la Tierra. Y controla nuestra vida, sostiene nuestra vida. A través de nuestros 5 sentidos, el Señor permite que entremos en contacto con la realidad. Y por eso cuando tocamos algo caliente quitamos la mano. Pero imagínese que nuestros sentidos o nuestra vida dejara de ser sostenida por un minuto. Y que, por ejemplo, aquí donde yo estoy parado al filo de este escalón, mi vista me dijera que ese escalón no existe. Y vamos a suponer que es un precipicio de 1000 metros. Como mi vista me está mintiendo, no está siendo exacta en la información que me está mandando, yo lo que voy a hacer es seguir caminando pensando que estoy en una superficie plana y voy a caer por el precipicio. O sea, Dios tiene control del universo. ¿Crees que no puede sostener tu vida? ¿Que no tiene el control absoluto de nuestra vida? De hecho, hermanos, si hay algo que los científicos no pueden explicar, es el equilibrio y el balance tan perfecto en la creación. Mucha gente cree que la ciencia es enemiga de Dios, pero eso no es cierto. Muchas personas, muchos científicos, cuando se han metido a estudiar la ciencia, descubren que tiene que haber un creador. Personas que eran ateos dicen, nos abrimos ante la posibilidad de un creador porque no podemos explicar esto. Y los que eran agnósticos, que no estaban seguros si existía o si no existía, dijeron, no, estamos seguros que hay un Dios. Al estudiar, hermanos, me parece que fue Blas Pascal el que dijo que poca ciencia te aleja de Dios. Poca ciencia es como en nuestro nivel, ¿sí? Nosotros sabemos un poquito de ciencia. Y esa ciencia a veces sacada de contexto dices, ay, Dios no existe, por la poquita ciencia que tú sabes. Pero dijo Blas Pascal, resumiendo su frase, poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te acerca a Dios. Es decir, una ciencia más exacta. Cuando de verdad estudias más a fondo el tema del microcosmos, de los microorganismos, de las bacterias, o el macrocosmos, los planetas, las constelaciones. David dijo, cuando veo tus cielos, tu luna y tus estrellas, obra de tus manos, yo me pregunto, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Porque nos da testimonio. Los cielos, Salmo 19:1 dice que cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. ¿Qué más? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Primero estamos viendo a Cristo desde un punto de vista que hasta los científicos se pueden maravillar, pero ahora pasamos a una área religiosa, a una área espiritual, en donde es cierto, la obra de Cristo es majestuosa en la creación, heredero de todo, creador de todo, sustentador de todo, pero aquí es donde está lo hermoso, porque ese Dios poderoso y majestuoso tuvo la paciencia y se tomó el tiempo para purificarnos de nuestros pecados. Y esa es su obra mayor, esa es su obra más importante para Él, porque es por medio de esa purificación de nuestros pecados que nosotros, como dijo David, yo no sé quién es el hombre para que tengas memoria de él, para que lo visites, para que te acuerdes de él. Él quiere tener una comunicación con nosotros.
Por eso nos purificó, porque no había forma de acercarnos al Padre, no hay forma de acercarnos al Padre en nuestros pecados. ¿Qué le parece? Es algo hermoso, hermano, lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreos. Este concepto nos purificó. Yo no voy a adentrar aquí, es profundo, pero de eso va a tratar todo el capítulo 5, 6, 7, 8, cuando hablemos de mediador de un mejor pacto. Y aquí solamente lo vamos a dejar así, pero lo vamos a ir aprendiendo muy bien, espero en Dios, conforme avanzamos. ¿Qué hizo este ser al que les está describiendo el autor de Hebreos? Cristo Jesús. Dice que nos purificó de nuestros pecados y una vez que hizo eso, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Note que el autor de Hebreos no les está contando nada a su audiencia sobre, hey, les quiero contar el que vino, ¿se acuerdan? El que crucificaron, que anduvo predicando, que Juan el Bautista dio señal de él, que fue crucificado y que resucitó. No les está contando absolutamente nada del ministerio de Cristo, ni de la crucifixión de Cristo, ni de la resurrección de Cristo. Se va directamente al tema de su ascensión. Y dice, Él ascendió. Es tan importante la entronización de Cristo, la conexión que el autor quiere hacer entre Dios, lo primero que menciona en el verso 1, y Cristo, y los conecta a los dos, porque Cristo es Dios. Y esta palabra, hermanos, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es muy interesante porque era algo que los sumos sacerdotes o los sacerdotes de los sacrificios levíticos no podían hacer. De hecho, si usted lee todo el inmobiliario del tabernáculo y todo lo que el Señor mandó hacer, no incluía silla, porque eso era sinónimo de que los sacerdotes tenían que estar haciendo sacrificios siempre, todos los días, todas las semanas, todos los años, todos los meses. No tenían tiempo para sentarse porque su obra nunca terminaba, ni había sillas para empezar. Pero Cristo se sienta porque su sacrificio es total, es final, es eficaz, es una sola vez y para siempre. Y por lo menos 4 cosas significa aquí el que Cristo se haya sentado. En primer lugar, es señal de honor. ¿Por qué? Porque está a la diestra del Padre. No hay otro lugar en el universo que tenga más honor que estar a la diestra del Padre. Hay muchos lugares en el universo, porque el universo es muy vasto, pero qué mejor lugar que estar a la diestra del Padre. Honor. La segunda es señal de autoridad. Por eso es que todos los seres, ángeles, demonios, potestades, huestes, todo tipo de ser creado se tiene que someter a Cristo. En Filipenses dice que toda lengua de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto habla de autoridad. Porque fíjese que no solamente es heredero de todo en lo material cuando está hablando del universo, sino que la Biblia nos enseña que Cristo es el dueño también de los redimidos y el juez de las almas de los seres humanos. También significa que su obra está terminada, por eso se sienta. Consumado es, dijo él, se acabó, es la palabra final de Dios. Todo apunta hacia Jesucristo. Y también significa que está intercediendo por nosotros. ¿Sabe dónde está intercediendo por nosotros? Al lado del Padre. Nadie más puede orar tan cerca del Padre como Cristo, porque Cristo está orando por nosotros a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nosotros oramos desde aquí, ¿no? Desde el planeta Tierra. Y el Señor oye, porque el Señor está en todos lados. Pero cuando pecamos dice que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y Él es el que está a la par del Padre orando por nosotros. Por eso si nosotros, hermano, hemos sido redimidos y de verdad hemos gustado la salvación, como dice la Biblia, cuando pecamos, hermano, y te venga a acusar la conciencia, el enemigo, tú tienes que entender que si tú verdaderamente has gustado la salvación, tienes a un sacerdote, un sumo sacerdote, intercediendo por ti a la diestra del Padre, y que nuestros pecados han sido perdonados. Para concluir, hermanos, lo que hemos visto en estos 3 versos es una descripción magistral. Espero que lo haya agarrado, que lo haya captado. Pero vemos una descripción magistral de quién es Cristo. Lo vamos a resumir en 3 puntos. Número 1, hemos visto que Cristo es creador, heredero y sustentador de todo. ¿Ok?
Los primeros 3 versos nos enseñan esto. Es creador, es heredero, es sustentador de todo. Lo vemos entonces en su papel de creador a Cristo. Lo vemos también en segundo lugar como rey, sentado en su trono a la diestra del poder de Dios en las alturas. Cristo es rey, Él es el rey de reyes, Él es señor de señores. Y por último, esto es el punto final de nuestro sermón, por eso se llama la palabra final de Dios, es que lo hemos visto como el profeta por excelencia, porque es la palabra final de Dios. Todo en el Antiguo Testamento fue fragmentario, fue incompleto, estaba apuntando hacia Jesucristo. Los profetas, ninguno trajo la revelación completa de Dios, ninguno captó la mente completa de Dios, ninguno trajo toda la verdad de Dios, pero Cristo es la mente de Dios, es la revelación final de Dios, y Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.